¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme. Buen inicio de semana. Esta es la semana número 52. Semana 52 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Por eso le digo buenas noches. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a continuar hablando acerca de lo que ocurre en Bolivia. Por supuesto, desde toda perspectiva, a nivel local, me refiero a nivel país, y lo que está ocurriendo a nivel internacional. Porque sí, hay muchas reacciones y mucha preocupación, pero se lo digo, muchas reacciones como siempre, normalmente, pero pocas acciones. Sí, pocas acciones. Las cosas se están haciendo como se le da la gana al MAS. Las cosas se están haciendo como se le da la gana a la justicia del gobierno del presidente Luis Arce. Las cosas se están haciendo como se le da la gana y como hubiese querido el propio expresidente Evo Morales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Rápido y breve, no me voy a extender. Que no importa lo que digan, ni dentro ni fuera, las cosas las están haciendo como las tenían planeadas hacerlas. Y nada ha cambiado. Vamos con esto, que es lo más reciente. Vamos. Son imágenes de última hora que nos llegan desde Santa Cruz, en Bolivia, donde miles de personas protestan contra la detención de la expresidenta interina Yanine Áñez y, claro, de varios exfuncionarios de su gabinete. Les repito, son imágenes de Santa Cruz, allá en Bolivia, donde miles de personas se han reunido protestando por la detención de la expresidenta Yanine Áñez y de otros exfuncionarios del gobierno, precisamente de Yanine Áñez. La protesta fue convocada de nueva cuenta, como en su momento lo vimos, por el Comité Cívico Santa Cruz. Ahí lo tiene usted. Según la organización, es hora de volver a defender la democracia en Bolivia. Hora de volver a defender la democracia en Bolivia, dicen, y de nueva cuenta estas imágenes que sin duda son impresionantes y hablan de la voluntad de miles de personas, al menos en Santa Cruz. Y lo dicen, nos reunimos hoy, protestamos contra el arresto de Áñez y de los demás exfuncionarios. Esto es una reunión, pero si sigue Arce, podemos salir a las calles de nuevo, Así lo han dicho, lo han advertido ya. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concludetenidos, BOL de Bolivia. El hashtag es concludetenidosbol, concludetenidosbol. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, concludetenidosbol. Es la etiqueta, Bol de Bolivia. La OEA, la Organización de Estados Americanos, dice que tomó debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales sobre lo que está pasando en Bolivia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que tomó nota la OEA. El organismo también expresó su preocupación por el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido del gobierno. O sea que, en pocas palabras, la OEA tomó nota y están preocupados. Ahora, ¿quién viene también? Estados Unidos. Estados Unidos señaló en un comunicado que sigue con preocupación, otros preocupados, por supuesto, sigue con preocupación los hechos que rodean el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano. Y dice, urgimos a nuestros vecinos y amigos en Bolivia, se lee en el comunicado, a respetar los derechos civiles y garantías del debido proceso garantizadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Ahí está, ¿no? Entonces la Carta Democrática Interamericana, también está preocupado Estados Unidos, está preocupado la OEA, toman nota, de nueva cuenta, un montón de papeles y de declaraciones, pero ni siquiera se ha pedido activar la Carta Democrática Interamericana. Por parte del secretario Almagro no se ha convocado una reunión de urgencia por lo que está ocurriendo para que en el Pleno, ¿no? Con todos los países miembros se hable sobre lo que está pasando. Es un tema en el que se están violando no nada más garantías, no nada más garantías procesales, no. Hay un tema constitucional también aquí que se está viendo trastocado y afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieren investigar un supuesto golpe, pues que lo investiguen. Si quieren, que no existió como tal. ¿Por qué?
porque están todos los elementos de acuerdo a la Constitución, y lo repito, lo tengo que decir de nueva cuenta, aunque muchos insistan con el tema del golpe en Bolivia, de acuerdo a la Constitución boliviana no hubo un golpe. Es más, esto está avalado, esa transición, esa asunción de Yanine Áñez está avalado por los poderes que se supone son independientes, ¿no? El Legislativo y el Tribunal Supremo. Esto no fue que llegó y se impuso como una presidenta. Es que se avaló desde el Legislativo, se avaló desde el Tribunal Supremo, y después de ese aval es que se tomó posesión de acuerdo a un procedimiento constitucional. Por el tema de la renuncia de Evo Morales, ese es otro tema, y ese Evo Morales es el que decide renunciar, es público y notorio. Hay imágenes y hay video en donde él, por voluntad propia, sí, con amenazas o no amenazas, y aquí no hubo una amenaza, sino una sugerencia que vino de la parte militar. Sí, le sugirieron que se hiciera a un lado por la tensión que vivía el país y lo que estaba pasando. También se lo dejó saber la Defensoría del Pueblo. Pero para muchos eso ya es golpe de Estado. No, para eso pues tendría que haberle puesto una pistola en la cabeza y sacarlo del poder e imponer a una Yanine Áñez sin que el Legislativo y sin que el Poder Judicial dijera, el Tribunal Supremo dijera nada. Entonces, sin un Legislativo que aprobara, sin un Tribunal Supremo y con una pistola en la cabeza, y entonces imponiéndose Yanine Áñez, eso sería un golpe de Estado. Lo otro fueron falta de pantalones, es la verdad, falta de pantalones del presidente en turno para decir, pues, me digan lo que quieran, yo me quedo porque soy el presidente, ¿no? Ahora, de todas estas preocupaciones de la OEA y de tomar nota y de Estados Unidos, la que no tiene por qué ser diplomática es la hija de la expresidenta Yanine Áñez. Ella se habló clarito y dio su opinión sobre lo que está pasando en Bolivia. Escuche. Que esto es que se está haciendo un abuso y una injusticia. No pueden hacer esto a una mujer que hizo fue cumplir con su país. Esto es un abuso de un gobierno autoritario. Ahí está la palabra clave, ¿no? Autoritario. Esto es un abuso de un gobierno autoritario, según Carolina, ¿no? Según la hija de Yanine Áñez. Eso es lo que está pasando en Bolivia, según ella. Y ese gobierno al que se refiere sigue sumando procesos legales contra la expresidenta. Este lunes el Ministerio de Justicia presentó ante la Fiscalía 4 juicios de responsabilidades contra la exmandataria y 2 de sus exministros. El de Justicia, que es Álvaro Coimbra, y el de Energía, que es Rodrigo Guzmán. Las acusaciones responsabilizan a Áñez y a los exministros de qué, le voy a decir. El préstamo que el ministerio considera irregular y oneroso de más de 346 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La prórroga de concesión de Fundempresa, que consideran ilegal. La presunta vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y por las restricciones durante la pandemia. Estos nuevos procesos son totalmente al margen del caso denominado golpe de Estado, en el que la Fiscalía imputó a la expresidenta y sus exministros por otros delitos: terrorismo, conspiración y sedición. Justamente en el marco de ese caso, este domingo una jueza dictó 4 meses de prisión preventiva para Áñez, mientras investigan los cargos en su contra, y decretó su traslado a una cárcel de mujeres de La Paz. En la prisión se le habilitó un espacio de aislamiento por 15 días, esto por protocolos de la pandemia, pero después de ese tiempo ocupará un dormitorio común junto a las demás presas porque, según el director del régimen penitenciario, ningún privado de libertad tiene privilegios. Escúchenlo. Cualquier privado de libertad que ingresa a este centro penitenciario, de acuerdo a los protocolos, está 15 días bajo un constante inspección de nuestro personal en salud. Luego de esos 15 días, como corresponde, va a pasar y va a ser sorteada a uno de los 13 dormitorios que tenemos en el centro penitenciario. Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario. En cambio, la expresidenta defendió este domingo en declaraciones a Red 1, afiliada de CNN, que sí tiene privilegios, por mucho que le guste o no le guste a Evo Morales. Áñez lamentó que se deje sin validez lo que yo le decía, una transición constitucional. Escúchela. Absolutamente arbitrario, ya lo he manifestado, porque esto es pretender criminalizar
el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado, es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez, y yo lamento tantísimo porque se menoscaba nuestro Estado de Derecho. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de corte. Pero acá los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro Estado de Derecho, no tiene ninguna validez, y eso lo lamentamos tantísimo. Pero bueno, estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con el pueblo boliviano. Hay que defendernos porque de acá en adelante, si no lo hacemos, pues va a ser una tierra de nadie. A ver, esto que está ocurriendo en Bolivia, pues obliga a hacer memoria, ¿no? El Ministerio Público, de acuerdo con un documento publicado por Yanine Áñez en Twitter, está acusando a la expresidenta de materializar un supuesto golpe de Estado en contra de Evo Morales al asumir el poder en medio de la crisis política de 2019. Sin embargo, esa crisis, como usted recordará, tiene dos razones. Dos razones, ¿eh? Facilito. La primera, los señalamientos por parte de la OEA sobre fraude electoral que habrían favorecido a Evo Morales en los comicios de 2019. Y la segunda, la subsecuente renuncia de Morales. Okay. Dos elementos. Fraude electoral sustentado en un informe de la OEA que hubiese favorecido a Evo Morales, al partido del poder, al MAS, al que está ahora otra vez en la presidencia. Y la otra, se la repito, la renuncia del presidente, producto de las acusaciones, ¿no? Asimismo, la llegada de Áñez al Ejecutivo fue avalada, como ya se lo decía, ¿por quién? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en ese momento, por cierto, masista, y también el Legislativo. Pero vamos más a detalle para que le quede claro a todo el mundo. Kay Guerrero tiene los detalles en su reporte acá. Las elecciones presidenciales en Bolivia en 2019, donde Evo Morales buscaba un cuarto mandato, estuvieron cuestionadas desde el primer día. La mayor duda la sembró la misión de observación electoral de la OEA, cuyos miembros, 3 días después del voto, recomendaron una segunda vuelta electoral debido a las fallas del proceso y la falta de transparencia. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. El ruido de un posible fraude despertó protestas generalizadas en todo el país. Fue entonces cuando el presidente Morales, en el ojo del escándalo, se comprometió con la OEA a aceptar los hallazgos de una auditoría electoral. He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. El resultado fue lapidario. La OEA concluyó que hubo acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección a favor de Morales y se negaron a certificar los resultados. En medio del escándalo, varias voces políticas pidieron la renuncia al mandatario. En la calle se escuchaba lo mismo y no tardó para que la policía y los militares se unieran al llamado. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. La renuncia de Morales llegó pocas horas después. Políticamente hablando, estaba entre la espada y la pared. He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. La dimisión de Morales dejó un vacío de poder, vacío que creció con la subsecuente renuncia del vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente del Congreso Víctor Borda. El país había entrado en una crisis constitucional. Hay una reposición de la legalidad constitucional.
En medio de la incertidumbre surgió el nombre de Yanine Áñez, la entonces vicepresidenta segunda del Senado, quien se dijo dispuesta a asumir. El Tribunal Constitucional de Bolivia, la máxima instancia judicial del país, apoyó la medida, basándose en una interpretación de la sucesión de poder. De esa manera, el vacío de poder en el país quedaba resuelto mediante la transición constitucional. Pero lo que se pensaba era historia es hoy la raíz de un nuevo escándalo. Con el partido de Evo Morales de regreso al poder, la justicia boliviana ha presentado cargos contra Áñez y otros miembros de su gabinete por terrorismo, sedición y conspiración. Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. El Ministerio Público alega que al asumir el poder, Áñez consolidó un golpe de Estado en contra de Morales, algo que ella rechaza. En Twitter, la exmandataria dijo que solo actuó constitucionalmente, avalada por el Tribunal Constitucional, cuando el principal responsable del fraude electoral huyó del país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, de cierta forma parece coincidir. Le dijimos a Evo Morales que no renunciara. Primero, por una responsabilidad política de cumplir el mandato constitucional. Eso era fundamental. Y Evo salió corriendo y los dejó tirados a los que se plantaron por él, lo cual no habla muy bien en términos políticos y en términos personales de su persona. O sea, eso no se hace. Algunos expertos legales que hablaron con CNN creen que la justicia boliviana tiene pocos argumentos para acusar a Áñez y recuerdan que el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, en sus días de candidato, coincidió que lo que hizo Áñez fue legal. No me responde. Ella es constitucional o de facto. ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Aún así, la expresidenta permanecerá en prisión preventiva por 4 meses, a la espera de un juicio. Key Guerrero, CNN, Atlanta. Le doy la bienvenida a Ariel Coronado. Ariel Coronado es el abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Abogado, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. Muy buenas noches, Fernando. Oiga, parece bizarro, parece una cosa de locos escuchar al propio Arce decir que Yanine Áñez, bueno, ahí está el sonido, ¿no? Que es transitoria y constitucional. Es decir, el actual presidente de Bolivia la reconoce en su momento como transitoria y constitucional. Esa es la palabra de Arce. Es una cosa de locos lo que hoy estamos viendo, cuando el presidente del país la reconoció en su momento como transitoria y constitucional. ¿Qué todas estas? Dígame usted algo, por favor, abogado, porque yo no entiendo, ¿no? De verdad que yo pienso que ya vivimos en un mundo paralelo, una cosa de ciencia ficción, con todo lo que hay de declaraciones de Evo Morales, de Arce, de Salvatierra, vaya, de todos los involucrados. ¿Qué no se puede construir un caso aplastante para demostrar que todos hoy están mintiendo o mintieron en su momento? Porque todo lo que hay en video y que hemos revisado en este equipo, abogado, pues desmonta completamente cualquiera de las cosas que estamos viendo hoy en términos de su supuesta justicia. ¿Todos estos elementos no sirven, abogado? Claro, es precisamente lo que decíamos en la audiencia. El Ministerio Público formula su imputación olvidando todo lo que ha sucedido antes. Es decir, para ellos no existe, como usted decía o como se decía de manera anterior, fraude, no existe renuncia, no existe nada, ¿no? En ese entendido, la imputación es absolutamente clara en algo. Dice que el 10 de noviembre, y lo dice la imputación, renuncia Evo Morales, García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. ¿Quién quedaba? Yanine Áñez. Eso pasa el 10 de noviembre. Y algo que nosotros decíamos es muy fácil demostrar que hasta antes del 12 de noviembre la señora Yanine Áñez y sus exministros se encontraban en Trinidad, en otro lugar. En ese entendido, nosotros hemos presentado, así como ustedes han pasado videos, hemos presentado un video
donde el señor Camacho refería y decía que la señora Yanine Áñez en los 21 días de lucha estaba en Trinidad. Y dice, haciendo masacre, dice él, como diciendo de que ella estaba allá realizando sus actividades. En ese entendido, nosotros consideramos que es muy fácil acreditar de que ellos no tienen participación alguna y la imputación no contiene ninguna acción. La están acusando en esta imputación de haber asumido como presidenta. ¿Y cuál es el delito? Terrorismo. Es decir, el haber asumido como presidenta ante un vacío de poder que también lo reconoce la imputación, dice, hay un vacío de poder que genera conflictos sociales. Y dice, de forma amañada, olvidando lo que dijo el Tribunal Constitucional, olvidando lo que dijo todo el mundo, dice, de forma amañada asume la presidencia. Entonces, eso es terrorismo para el Ministerio Público boliviano. Pero es que, ¿cuál es la forma amañada que alega el Ministerio Público? Porque amañado con las renuncias, ya lo decía usted, de Salvatierra, de Evo Morales, de García Linera, con una certificación en términos legislativos y parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su amañamiento? Porque esos son los pasos a seguir de acuerdo a la Constitución boliviana. ¿En qué se basa el Ministerio Público para decir que hay un amañamiento? Eso es lo que quisiéramos saber. Señalan que no había quórum, señalan que no le correspondía, que no dejaron entrar a Adriana Salvatierra, cuando la misma imputación dice, renunció Adriana Salvatierra el día 10 de noviembre. Nosotros, la Constitución Política del Estado señala en el artículo 169, párrafo primero, que en caso de ausencia definitiva del presidente, asume la presidenta del Senado. Delito hubiese sido si Yanine Áñez no asumía esa responsabilidad. El país estaba en un caos, en un vacío de poder. Si no asumía ella, ¿quién? ¿Quién iba a asumir? No sé. Esa es la pregunta, ¿no? Que el Ministerio Público diga entonces a ver quién debía haber asumido, porque si tienen pues elementos según ellos para decir que hubo un golpe de Estado y que fue de manera amañada, bueno, y Salvatierra renunció, porque ahí está el testimonio de que digan quién demonios tenía que haber tomado para que no fuese visto de manera amañada, ¿no? Déjame hacer una pausa, abogado, porque yo le quiero preguntar, a ver, ni a los bolivianos del mundo se le puede olvidar algo. Yanine Áñez llegó a la presidencia porque hubo un fraude electoral. Y hoy esa justicia, ese Ministerio Público y todo este tinglado que han armado, este teatro, no está investigando el fraude, no está investigando los vínculos del fraude documentado en el documento, valga la redundancia, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ese es el origen de todo lo que lleva a que tenga que ser Yanine Áñez la que entre como, lo voy a decir como lo dijo Arce, el presidente Arce, como transitoria constitucional. Así lo asienta el actual presidente en su momento, ¿no? Cuando era candidato. Entonces yo le quiero preguntar, ¿dónde demonios está la OEA para poner orden en esto y hablar de la Carta Interamericana Democrática y hablar de que el origen de su informe es el que llevó a que se tuviera que hacer todo este desaguisado en Bolivia? ¿Le parece bien, y esta es la pregunta para ir a la pausa, ¿le parece bien cómo ha reaccionado la OEA? ¿Le parece bien lo que ha dicho la OEA? ¿O están siendo tibios y le están sacando la vuelta a algo que, vamos a decirlo claramente, se genera porque ellos son los que ponen el dedo en la llaga de un presunto fraude que favorece en su momento a Evo Morales? A una pausa me dice el abogado Coronado si está de acuerdo con la OEA y lo que están haciendo, porque pues la OEA es la que da origen prácticamente con su informe a todo esto. Ya regreso en un momento. Estamos de regreso con Ariel Coronado, abogado de la expresidenta Yanine Áñez, que se encuentra en este momento en prisión, y le preguntaba al abogado Coronado si está de acuerdo, le parece suficiente la reacción que ha habido por parte de la Organización de Estados Americanos cuando es la OEA la que a través de un informe deja ver que se cometió un fraude electoral, y de ahí se arma lo que se armó en Bolivia y Yanine Áñez tiene que asumir.
¿Está de acuerdo, abogado Coronado, o le está faltando demasiado a la OEA? Hemos tenido conocimiento del pronunciamiento y consideramos que obviamente no es suficiente. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos deben seguir, pero muy de cerca, lo que está sucediendo en Bolivia. Es tan grave que yo voy a dar lectura a una pequeña parte de la imputación. Dice: el 11 de noviembre, la señora Yanine Áñez, a través de medios de comunicación nacional, de manera pública, manifiesta que el comandante de la policía boliviana le envió una carta al comandante de las Fuerzas Armadas para que intervenga. O sea, esa es una parte de la imputación. La están considerando terrorista porque dijo en un medio de comunicación, o en varios medios, dijo: el comandante de la policía está pidiendo ayuda al comandante de las Fuerzas Armadas. O sea, estaba señalando lo que conocía. Pero para el Ministerio Público eso es terrorismo. Entonces, pero en todo caso, abogado, pero en todo caso ahí no es la actuación de ella en la solicitud de ayuda, es la actuación de terceras partes. Ella no tiene nada que ver con esa solicitud. Pero si eso es lo que reclamamos, se dice en otra parte de la imputación: se reunió el señor Tuto Quiroga, el señor Carlos Mesa, el señor Samuel Doria Medina, se reunieron con Adriana Salvatierra el 11 de noviembre en la Universidad Católica. Y por eso a la cárcel Yanine Áñez. Entonces, nosotros consideramos que para que el Estado boliviano, la justicia boliviana, en la apelación que hemos formulado ayer y que esperamos la próxima semana sea la audiencia, para que el Estado boliviano respete los derechos, entre ellos la libertad de la señora Yanine Áñez, la OEA tiene que dar pasos mucho más duros para que el Estado boliviano retroceda en esta actitud tan violenta, entrando en horas de la noche a un domicilio, lo cual está prohibido por la Constitución Política del Estado. A ver, aquí tengo otro punto. Por favor, ayúdeme con esto, abogado. Esto es algo muy importante. Según entiendo yo, ¿no? Tendría que haber un juicio penal de responsabilidades que debería haberse tramitado ante la Corte Suprema de Justicia previa autorización legislativa por la calidad de expresidenta de Yanine Áñez. ¿Se hizo esto? ¿Esto es de acuerdo a la legislación boliviana? ¿Se hizo esto o se pasó por alto todo esto? Se pasó por alto, se pone de pretexto de que no, la están acusando a ella antes de que asuma a la presidencia. Pero también la imputación dice: asumió amañadamente la presidencia. En ese entendido, el delito se hubiese consumado cuando ella es presidenta. Y si fue así, este delito, supuesto delito, tiene que tramitarse ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y precisamente vamos a plantear una excepción de incompetencia porque debido a lo apremiante que ha sido, a la 1 de la madrugada que se la ha aprendido, sábado, domingo, para lo que obviamente imposibilita una buena defensa, han presentado su departamento. Es evidente que todo estaba dicho para que se pueda restringir lo más que se podía la defensa de la señora Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque si nosotros planteábamos la excepción de incompetencia, es evidente que esto debe tramitarse en la ciudad de Sucre, donde me encuentro, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pues ahí hay mucha tela donde cortar, abogado. Yo no quiero extenderme más con términos legales. Sí, voy a estar en comunicación con usted, por supuesto. Sí, hablaremos en el transcurso de la semana, pero por lo pronto dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hace la OEA, vamos a ver si sí son más contundentes y a ver si empiezan a respetar los procesos, ¿no? Porque ahí está claro, esto es lo que dice. Esto es lo que dice, los pasos procesales que debían haberse seguido que no se siguieron. Abogado Coronado, mil gracias, estamos en comunicación. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, gracias a usted. Ariel Coronado, abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Me despido de él porque además voy a hablar con Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, que ha sido contundente, ha sido claro, ha sido duro. Y quiero preguntarle unos detallitos muy importantes, porque le dijo a Evo en estos días, ¿no? Le dijo,
Tú y yo sabemos lo que pasó. ¿Qué es lo que saben? ¿Se reunieron, hablaron? ¿O qué? ¿A qué se refiere Tuto Quiroga? Tú y yo sabemos lo que pasó. Ya veo. Le doy la bienvenida a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también excandidato a la presidencia en las pasadas elecciones. ¿Cómo está, expresidente Quiroga? Bienvenido. Muy bien, Fernando. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Expresidente Quiroga, usted siempre habla fuerte y claro. Usted le dice cobarde a Evo y le dice, esto me llamó mucho la atención, ¿no? En una declaración en la prensa. Tú y yo sabemos lo que pasó. Exigías se autorice tu fuga y la sucesión. Yo quiero que sea más detallado. Habló con él. Usted escuchó de primera voz, por favor, autoricen mi fuga y que se dé la sucesión constitucional del cargo de presidente. ¿Habló con él? No, Fernando, de voz de él, no, yo no hablo con ese tirano. De sus delegados, en medio de esa crisis, el 11 de noviembre estuve esa noche en tu programa. Primero estuvo Carlos Mesa, después yo, entramos un poco tarde por el foro de Biden. Ese día, la Unión Europea y la Iglesia Católica convocan a encontrar una salida al vacío constitucional producto de la renuncia de todos los actores, como has explicado. Condiciona a la gente del MAS a que para instalar una discusión de cómo se anula el fraude, se convocan nuevas elecciones, se hace la sucesión, condicionaron a que Evo Morales salga de Bolivia. Él lloraba como niño lo que no supo defender como hombre. Y la cobardía ante la crisis, hoy la quiere volver valentía retroactiva, que es doble cobardía, justificando de que fue víctima de un golpe. Fernando, seamos claros en qué pasó. Debacle electoral. Evo Morales recibió silletazos azules de su militancia por imponer candidatos amigos y vetó candidatos ganadores en Cobija, en Trinidad y en el Alto, a Eva Copa. Que lo mismo que digo yo, se lo dijo Eva Copa. Cuando le dijeron golpista y que trabajó, ella dijo, me quedé aquí, no escapé, no fugué. Y consolidó la narrativa de que Evo Morales es un fraudulento y cobarde. Eso les dolió mucho. Y arremeten ahora haciendo algo, amigos de América Latina, muy, muy grave, criminalizando algo medular para las democracias. Sucesión constitucional en medio de la crisis. No aventuras militares, no aventuras de juntas. En Perú hoy está Sagasti de presidente, después de Merino, después de Vizcarra, después de Kuczynski. Felicidades. Tuvieron crisis, pero preservaron el hilo constitucional. Acá se quiere criminalizar algo esencial, como es la sucesión constitucional, con la aberrante persecución a Yanine Áñez, para que el faraón fugado fraudulento intente lavar su cara y busque consolidar la épica gloriosa del luchador. No le va a funcionar y le pido al mundo, como ha dicho hoy Almagro, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, con la Iglesia Católica, háganse presentes en Bolivia. Esta es una cacería cubanoide que busca hacer de mi país otra Venezuela y no nos da la gana vivir en esa dictadura como la venezolana. Expresidente Quiroga, en todo caso, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Luis Arce esté permitiendo? No, es que yo le digo, mire, hemos estado hablando de todo esto desde que ocurrió la semana pasada y pareciera, y la prensa lo cubre así, pareciera que el presidente es Evo Morales, porque de Arce ni se sabe nada, ni ha dicho nada, ni da la cara. Y digo yo, ¿qué dignidad puede tener Arce para ser opacado de esta manera por Evo Morales? Es decir, ¿dónde tiene un ápice de integridad para decir, a ver, momento todos? Yo soy el presidente, ahorita no eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Me sorprende de entrada, ¿no? Así es, Fernando, no tiene un ápice de dignidad. Ser tirano, ser títere no es bueno, ser tirano es malo, y ser títere de un tirano es peor todavía. Y ese es el papel triste de Luis Arce. Ojo, Fernando, la sucesión constitucional en Bolivia, ¿qué es lo que le duele a Morales? Que fue reconocida, perdón, ¿estamos bien? Sí, adelante. Tenemos un minuto para ir al corte, pero dígame. La sucesión por el Tribunal Constitucional, no solamente en el comunicado, 001-2020 le extiende el mandato del Tribunal Constitucional Masista a Yanine Áñez. El Congreso
como lleva copa a la cabeza, legisla anular el fraude, que es lo que le duele a Morales. Y ojo, Fernando, 21F, Bolivia dijo no. Artículo 19 de la ley 1266 dice que vale el 21F y estuvo 2 mandatos, no vuelve más. Eso le duele a Morales. Por eso quiere arremeter y descalificar una sucesión avalada internamente por todos los estamentos que controlaba su partido y por la comunidad internacional, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, Rusia y China, Fernando. Reconocieron a Yanine Áñez, a diferencia de Guaidó, Rusia y China. Esto es lo que le duele al tirano. Y como tú mostraste, Luis Arce también dijo, transición constitucional. De facto le preguntaban, no, transición constitucional. No. Y él, el beneficiario y producto de esta transición, está cuestionando este título tontamente su propia legitimidad por ser servir a la parte de defensa de Morales. Déjeme regresar. Le acaba de dar usted a mi próxima pregunta. Déjeme regresar. Hablemos de eso, ¿no? Hablemos de eso porque si en este mundo paralelo, si todo eso que están diciendo fuera real, entonces Arce no debería de ser presidente. No podría. No tendría que estar ahí. Y a lo mejor Arce no se ha dado cuenta de lo que están haciendo por debajo de la mesa porque si todo eso se comprueba, sí, golpe de Estado, oye, pues entonces tú no tienes nada que hacer aquí, hazte para un lado. Digo, ¿no? Para cómo están las cosas. Déjeme hacer una pausa. Regreso, expresidente Quiroga, y hablamos de eso si le parece. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Para resumir, expresidente Quiroga, lo voy a decir más fácil. No sería como que, Arce, cuidado porque te puede salir el tiro por la culata con todo lo que estamos viendo. Precisamente eso, Fernando. ¿Cuál es la conclusión lógica de sostener a rajatabla en contra del Tribunal y del Congreso y de la OEA y de Naciones Unidas y de la comunidad internacional que hubo golpe? La conclusión lógica es reponer la democracia boliviana al vicio más antiguo. El señor Arce tendría que entregarle las llaves del palacio a Evo Morales y decirle, desde que Yanine Áñez, que esa es la tesis, se agarró la banda presidencial con un golpe, todo fue inválido. Los nuevos vocales electorales son inválidos, las leyes son inválidas, la elección es inválida. Luis Arce no se da cuenta que lo que está es poniendo en cuestionamiento su propia legitimidad. El problema del partido de Arce es Evo Morales. Arce sin el gobierno sacó 500,000 votos más que Evo Morales. Volvió Morales, perdió alcaldías, perdió el Alto y les cuesta mucho. Y como en Venezuela, cuando pierden votos, desatan la represión y Arce, si sigue por este camino, va a tener que decir, señor Evo Morales, usted fue víctima de un golpe, volvamos a noviembre de 2019, tome las llaves y me voy. Muy tonto. Y yo no sé si ya lo pensó o si alguien se lo ha dicho, pero si no, aquí se lo dice el expresidente Quiroga y aquí se lo advierto yo, señor Arce, como anticipé el escenario que hoy hay en contra de todas estas figuras de la oposición. Claro. Ahora le pregunto, expresidente Quiroga, porque, a ver, que si la OEA está preocupada, que si tomó nota, que si Estados Unidos está preocupado, pero las cosas allá siguen igual. ¿Cómo se puede frenar esto para que se respeten los procesos si no hay por dónde? Fernando, a diferencia de Venezuela, aquí pido públicamente que venga Naciones Unidas. En noviembre, diciembre de 2019, Guterres envió una persona, Jean Arnault, venga un enviado especial, venga Unión Europea. Nos ayudaron a construir el consenso para anular el fraude y hacer nuevas elecciones. Venga la OEA, estemos con la Iglesia, porque acá la cacería se ha desatado. Y Fernando, un dato interesante. Como esto es un manotazo sin sentido, la tesis del golpe va mutando. El golpe fue a Morales, García Linera. Mentira, cobardes, huyeron a México y lloraban para que se los deje salir. Después que la senadora Salvatierra, mentira, renunció también. El diputado también. ¿Sabes cuál es la última tesis de hoy? De que la diputada Susana Rivero, te debes acordar de ella, la que no te contestaba las preguntas. Por Mapita. La del Mapita, ¿no? La del Mapita que no te contestaba la pregunta. Ella era vicepresidenta de diputados y que tenía el mismo derecho que Yanine, entonces a ella había sido el golpe. La tesis de hoy, la predación constitucional es senadores primero y diputados después. No es o senadores o diputados, es senadores y si después va a diputados. Fernando, dato, noticia para ti. La señora Susana Rivero estuvo el 12 de noviembre en la conferencia episcopal con la Iglesia y la Unión Europea. Pregúntale, a ver si te responde esta vez.
ella levantó la mano y dijo, me toca a mí. No, estaba asilada en la Embajada de México, se fue a los pocos días y ella propuso a nombre de su partido que tenía que ser un senador. Y sin embargo, hoy el ministro de Arce saca la peregrina tesis que como se les va cayendo, que ahora sería Rivero la que fue materia del golpe. A ese nivel de ridiculez hemos llegado, están criminalizando la sucesión, la comunidad internacional tiene que venir a defender. Expresidente Quiroga, me tengo que ir. Le digo, nos vemos pronto, porque esto va para largo. Le quiero agradecer de que esté de nueva cuenta conmigo. Le mando un abrazo. Gracias, Fernando. Mantén siempre el ojo en nosotros. La democracia y la libertad de Bolivia están en juego. Gracias por tu atención. Aquí estamos. Gracias a usted. Gracias a usted. De Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, me acompañó. A una pausa, vengo. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.